Muy buenos días, doctora Tamara León y compañeros. Mi nombre es Leslie Neto, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Médicas. Actualmente curso el segundo semestre en la cátedra de Histología en el paralelo A2. A continuación voy a exponer uno de los sentidos más importantes que tiene el ser humano, siendo este el sentido de la visión. La visión es un sistema que nos permite tener una percepción inmediata del entorno en el que nos encontramos, brindándonos datos importantes como el color, la luz, el movimiento, la profundidad y la distancia. Se encuentra conformado por tres elementos importantes, siendo el ojo, el órgano de la vista, el primero. El segundo está conformado por las vías de conducción y el tercero es la corteza cerebral, donde van a llegar información a nivel del área 17, 18 y 19 de Brown. Una vez entendida esta visión general del sistema de la visión, empezaremos la descripción del globo ocular mediante una descripción anatómica e histológica basándonos en el estudio de la anatomía comparativa, ya que utilizaremos un ojo de bovino. Bueno, como podemos observar por la manera en la que fue extraído el globo ocular, en el centro de desfainamiento podemos apreciar en un primer inicio el sistema de protección del globo ocular, conformado por los párpados, tanto superiores como inferiores, los cuales se definen como estructuras musculomembranosas situadas delante del ojo, que protege y lubrica la parte anterior del ojo. Como sabemos, está compuesto por la membrana conjuntiva palpebral, que es aquella que está en contacto con el globo ocular, y se continúa con la membrana vulvar, que cubre al globo ocular. Para un estudio efectivo del globo ocular es importante retirar todas estas estructuras aledañas del tejido adiposo, ya que ocupa gran parte de la cavidad orbital. Así que con la ayuda de nuestro bisturí y tijeras vamos a recortar todo el exceso de estas estructuras, teniendo en cuenta no dañar estructuras que conformen en sí el globo ocular. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Bien, como podemos observar, hemos separado el globo ocular de los párpados y retiramos ya la cantidad excesiva de tejido adiposo. A grosso modo se observa la inserción de los músculos extrínsecos del ojo, la esclerótica, lo que conforma el aparato oculomotor del ojo. Anatómicamente, el globo ocular presenta un orificio posterior que podemos observar, y como a este nivel sale el nervio óptico que forma estas vías de conducción que son parte del sistema de la visión. Haciendo una revisión anatómica del globo ocular, podemos observar que es una estructura esférica no perfecta que presenta un diámetro transversal y vertical de 23 milímetros y un diámetro antero-posterior de 25 milímetros, y con que se encuentra radiado posteriormente por la vaina facial o fascia vulvar de Teno y anteriormente por la conjuntiva vulvar. Debemos recordar que el globo ocular está compuesto por tres túnicas o capas. La túnica más externa, conocida como capa fibrosa, que está conformada por la esclerótica y la córnea. La túnica media vascular, que se encuentra conformada por la coroides, el corpus ciliar y el iris. Y la túnica interna, que es la nerviosa, que está conformada en su totalidad por la retina. Empezaremos diciendo entonces desde la capa más externa, que es la fibrosa. Primero, la córnea se encuentra en el polo anterior del ojo y la esclerótica que lo cubre posteriormente las quintas sextas partes del ojo. A continuación vamos a diseccionar este ojo para poder extraer la córnea y la esclerótica. Con ayuda de nuestro bisturí podemos realizar un corte a nivel del limbo para separar la córnea de la esclerótica. Como podemos observar, la córnea es de una membrana transparente cuya cara anterior es convexa y lisa, mientras su cara posterior es cóncava y conforma la cámara anterior del ojo. Con ayuda de las tijeras desprendemos la córnea para finalmente estudiarla por separado a esta.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Hemos conseguido separar la córnea. Como observamos, es una estructura vascular que mide alrededor de 10 milímetros de diámetro y 0,5 milímetros de espesor. A continuación vamos a ver una placa histológica con sus características microscópicas. Histológicamente la córnea se compone de 5 capas, siendo la primera el epitelio anterior, que es un epitelio estratificado plano sin queratina, con 5 a 6 capas de células dispuestas. Estas células tienen contacto oclusivo, lo que permite ser impermeable a sustancias disueltas. Este epitelio también tiene células madre importantes de la regeneración y como tal mide 150 micrómetros de espesor. La segunda capa es la limitante anterior o de Bowman. Esa está por debajo de la membrana basal del epitelio anterior y carece de células, ya que es la parte más superficial modificada de la sustancia propia de la córnea. Está compuesta por microfibrillas de colágeno tipo 1, 3, 5 y 6 y difiere del estroma por su aspecto más homogéneo. La tercera capa corresponde a la sustancia propia de la córnea o estroma, que es la porción más espesa de la córnea, ya que compone de muchas sustancias de colágeno de tipo 1, que es producido por los queratinocitos, que además producen protoaminoglucanos y tiene una disposición cercana con los linfocitos y los macrófagos. La cuarta capa está conformada por la lámina limitante posterior, que corresponde a la membrana basal del epitelio posterior de la córnea. Presenta filamentos de colágeno tipo 4 y tipo 8 y se caracteriza por ser una membrana bastante elástica. Finalmente, la quinta capa está conformada por el epitelio posterior de la córnea, denominado como endotelio corneal, debido a la disposición de las células planas de forma simple, cuya función es bombear el agua hacia afuera de la córnea, es decir, hacia el humor acuoso que está por detrás de este. Ahora continuamos con las siguientes estructuras del ojo. Es preciso retirar la cápsula fibrosa que lo envuelve, siendo esta la esclerótica, por lo que vamos a comenzar el corte desde el borde libre que nos quedó de nuestro primer corte que realizamos a nivel de la córnea. Así que con mucho cuidado hacemos un corte longitudinal para poder separar de la túnica media, teniendo mucho cuidado de no reventarla, ya que son extremadamente sensibles a la presión. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime. Con el corte realizado es fácilmente distinguir los componentes de la túnica vascular, el cuerpo vítreo, el iris y la pupila. Con mucho cuidado, haciendo un poco de presión, retiramos del cuerpo vítreo y por encima de ella encontramos el cristalino lente. De esta forma tenemos separado la capa externa fibrosa, que es la capa más vascular del cuerpo vítreo y del cristalino. Ahora vamos a tener a la túnica fibrosa, la túnica vascular y la túnica nerviosa, cada una conformada por sus diferentes componentes. Por fuera podemos observar de un color blanquecino la esclerótica, que cubre a las quintas partes del globo ocular, es opaca a la luz y presenta una forma de calota y de inserción a los músculos rectos y oblicuos del ojo. En esta placa histológica de la esclerótica podemos observar
la lámina epiescleral, que está hecha de tejido conjuntivo laxo y abundante vascularización. Esto se va a continuar con la sustancia propia vascular, con abundantes fibras de colágeno gruesas de tipo 1 y de tipo 3. Su tercera capa corresponde a la lámina fusca de la esclera, que contiene menos fibras colágenas pero más fibras elásticas, y melanocitos que producen melanina y dan color más opaco a esta lámina. En común, estas tres capas tienen fibroblastos aplanados y dispersos por toda su extensión. Entre la córnea y la esclerótica hay un límite denominado limbo, y también tiene una estructura histológica. Aquí podemos encontrar lo siguiente. Primero tenemos de la conjuntiva, que va a recubrir la superficie externa del limbo y a la parte anterior del globo ocular, y se continúa con la córnea a través de sus epitelios, y es importante para mantener protegida y humectada la superficie del globo ocular. Segundo, la cápsula de Tenno, de tejido conjuntivo de colágeno denso. Tercero, a la capa epiescleral de tejido conectivo denso sobre el estroma límbico. El estroma límbico se encuentra por debajo, es una zona de transición entre la sustancia propia de la córnea y de la esclera, y por último el aparato de drenaje del humor acuoso, que está en la parte profunda y se considera que es la parte periférica de la cámara anterior y ayuda a formar el ángulo iridio-corneal. Ahora bien, vamos a la capa interna, la capa vascular. Podemos observar dentro de estas capas que se van a componer de una cápsula intermedia, que va a ser de un color más oscuro, que está en medio de esta estructura y corresponde a la capa vascular. Va a corresponder a la coroides, cuerpo ciliar e iris, que queda en una parte sobre el humor vítreo. Vamos a revisar ahora la estructura histológica de la coroides. Primero vamos a tener a la lámina supracoroidea. Esta está compuesta de membranas agrupadas y formadas por fibras de colágeno bastante elásticas, forman una red laxa a este nivel. Existen melanocitos y gránulos de melanina que le confieren una abundante pigmentación a esta zona. Segundo, una sustancia propia de la coroides, que es la masa principal de esta estructura y tiene abundante vascularización con arteriolas, vénulas y venas pequeñas. Tercero, vamos a tener aquí a la lámina coroideo-capilar, que es una densa red de capilares de superficie con irrigación de la sustancia propia y con drenaje en estas mismas vénulas. Estos capilares son de tipo fenestrado. En la cuarta capa vamos a encontrar la lámina basal o de Brock, que separa el epitelio pigmentario de la retina de la lámina coroideo-capilar. Ahora vamos a tener aquí a la estructura histológica del cuerpo ciliar. Primero vamos a tener una lámina supracoroidea, que es una estructura laxa que sirve como zona de transición entre la esclera y el cuerpo ciliar. Segundo, vamos al músculo ciliar, que está compuesto por músculo liso y sus fibras que pueden estar en tres diferentes direcciones, en fibras radiales, circulares, o también pueden ser fibras de tipo meridionales. Aquí también vamos a tener que van a estar suspendidas por un tendón común. Luego tenemos de la capa vascular o estroma. Esta capa es altamente vascularizada por ramas arteriales que provienen del círculo arterial mayor del iris. Sus capilares son de tipo fenestrado. Cuarto, vamos a tener la lámina basal o de Brock, con las mismas características histológicas que acabamos de nombrar en la coroides. Quinto, tenemos el epitelio ciliar pigmentado, que es una capa de células cúbicas entre la hora serrata hasta la raíz del iris. Y por último tenemos el epitelio ciliar no pigmentario, que es un epitelio cúbico acilíndrico y es una continuación de la parte fotosensible a nivel del iris. Estructura histológica del iris. Aquí, histológicamente, el iris se va a componer de 4 capas. Primero vamos a tener una capa limitante anterior, que es una modificación del estroma compuesta por fibroblastos y melanocitos. Segundo, vamos a tener al estroma del iris, un tejido conjuntivo laxo con fibras colágenas y células como fibroblastos, melanocitos, macrófagos y mastocitos.
Tercera, vamos a tener aquí el epitelio anterior, que es un músculo dilatador de la pupila, que es una capa simple, plana de células muy epiteliales con sus porciones musculares hacia la superficie con forma radial, misma que van a formar el dilatador de la pupila. En cuarto, vamos a tener aquí al epitelio posterior, que es una capa de células cilíndricas con abundantes gránulos que les confiere una pigmentación. Vamos a hablar de la capa más interna. La capa más interna del ojo va a corresponder a la retina. Es la encargada de transmitir impulsos de luz y los transforma a eléctricos para que así asimilen a nivel de nuestro cerebro. Esto lógicamente se va a conformar de 10 capas, de afuera hacia adentro. Vamos a tener primero la parte pigmentada o epitelio pigmentario, que son células cúbicas. Segundo, vamos a tener los conos y los bastones, que contienen a las prolongaciones de estos mismos, que finalmente son células fotorreceptoras. Tercero, tenemos de la capa limitante externa, que es una membrana fenestrada muy delgada. Cuarto, aquí vamos a tener la capa nuclear externa y también llamada granulosa externa. Esta capa contiene a los núcleos de los conos y los bastones. Quinto, una capa plexiforme externa, que es una zona de transición entre los fotorreceptores y la primera neurona en dirección central. Sexto, vamos a tener a la capa nuclear interna, también llamada granulosa interna, que tiene 4 tipos de células. Van a ser horizontales, bipolares, ganglionares y amácrinas. Séptimo, vamos a tener aquí a una capa plexiforme interna, que es una red densa de prolongaciones de células aledañas. Octavo, una capa ganglionar o células ganglionares que contienen a los cuerpos celulares de estas células. Y estos van a ser nerviosas y van a enviar hacia la corteza cerebral. Noveno, vamos a tener la capa de fibras nerviosas que contienen a los axones de células ganglionares que se digieren hacia el chispado nervio óptico, que está en la parte posterior. Décimo y último, la capa de encima es una capa limitante interna que contiene a los extremos de las células de Muller y de las células gliales. Aquí vamos a tener lo que es el cristalino y el humor vítreo. Aquí tenemos la lente y cierta porción del iris, que ya revisamos las estructuras y que corresponden a la capa muscular del ojo. Aquí vamos a extraer el cristalino y dividirlo del humor vítreo o acuoso, porque son estructuras que se van a estudiar por separado. El cristalino se denomina como lente y es un cuerpo biconvexo que se encuentra entre el iris y el cuerpo vítreo. La superficie posterior es más convexa y marca la fosa hialoidea en el cuerpo vítreo, que está por detrás y tiene diámetros cambiantes: 6 milímetros al nacimiento, 9 milímetros a los 15 años y de 9 a 10 milímetros en la edad de los 90 años. Tiene un espesor de 3,5 milímetros y con los años aumenta hasta unos 5 milímetros más o menos. Ahora vamos a hablar de los componentes histológicos. Histológicamente hablando, el cristalino se compone de 3 capas. De afuera hacia adentro vamos a tener primero una cápsula, que es una membrana que va a rodear al epitelio del cristalino y es gruesa, que tiene colágeno tipo 1, 3 y 4, más fibronectina y laminina. Segundo, un epitelio del cristalino que recubre la superficie interna de la cápsula y esta no se encuentra en la superficie posterior. Es una capa de constante formación de nuevas células o fibras para el cristalino. Tercero, aquí vamos a tener las fibras o células del cristalino que están incluidas en el núcleo de esta misma estructura. Y por último vamos a tener al cuerpo vítreo o humor vítreo, y este va a ser una estructura redondeada entre el cristalino y la retina, que corresponde a las 4/5 partes del globo ocular y es totalmente transparente, y en medio contiene el conducto hialoideo, que por ahí van a transcurrir en dirección postero-anterior y es un remanente de la arteria hialoidea que se forma en la vida embrionaria. Está compuesto en un 99% por agua y tiene hialuronano disuelto en él. Eso ha sido todo por esta disección. Recordad que estas estructuras son más avanzadas y evolucionadas en nuestro organismo y es muy importante para nuestro diario vivir.
Gracias.